más importante de las teorías que afirman que el hombre nunca llegó a la luna no son solo las pruebas. No se trata solo de los errores en las luces y sombras, en la bandera que ondea sin viento o en la huella que se marca sin haber humedad. Lo que más hace dudar a las personas es que el gobierno tenía muy buenos motivos para falsificar todo esto, pues estaba perdiendo la carrera espacial contra la Unión Soviética y el dominio del orden mundial estaba en juego en una competencia que no podían permitirse perder. Por esta razón, algunas personas afirman que el gobierno inventó todo en una especie de película protagonizada principalmente por un hombre llamado Neil Armstrong. Para saber si la llegada fue real o una posible mentira propagandística, necesitamos examinar todo el contexto, ya que hay pequeños detalles en esta historia que pueden hacer que veas las cosas de forma diferente. Y ese contexto comienza con un pequeño Neil Armstrong, quien nace el 5 de agosto de 1930, un año después de que comenzara la Gran Depresión, uno de los periodos más difíciles en la historia de Estados Unidos. Neil nace en un pequeño pueblo de Ohio. Sus padres son Viola Engel y Stephen Armstrong, quienes, después de Neil, tienen dos hijos más, una niña llamada June y el más pequeño de la familia, Dean. Su padre Stephen trabaja como auditor del gobierno de Ohio, un empleo que lo obliga a mudarse con frecuencia, por lo que la familia Armstrong se traslada de un lado a otro a lo largo de todo el estado durante los primeros 14 años de vida de Neil, llegando a vivir en 16 ciudades diferentes. Su primer encuentro con la aviación ocurre cuando tiene 2. Su padre lo lleva a las carreras aéreas de Cleveland, donde Neil se enamora de esas máquinas que ve volar en el cielo, dando inicio a una fascinación que, años más tarde, lo llevará a la NASA. Pero no nos adelantemos. Desde muy pequeño, Neil demuestra una inteligencia que rebasa los parámetros convencionales. Con tan solo 3 años aprende a leer. Durante su primer año de primaria devora 100 libros, incluso algunos de un nivel más avanzado para su edad. Debido a esto, lo adelantan 2 años en la escuela. Su segundo encuentro con los aviones sucede a los 5. Su papá lo lleva a un aeródromo cercano y una vez ahí sube en un avión conocido como el Ganso de Hojalata, sobre el que surcan los cielos. Desde muy joven, Neil tuvo varios trabajos, como cortar el césped o ayudar en una panadería, y siempre se mostró responsable y comprometido. Aunque empezó trabajando para apoyar a sus padres, pronto comenzó a ahorrar con un objetivo claro: la universidad. Más adelante, ya instalado con su familia en Guapaconeta, siguió buscando empleo y también logró unirse a los Boy Scouts, algo que había querido hacer desde su llegada al pueblo. Su tiempo con los Boy Scouts forma en él un fuerte patriotismo y un deseo de servir a su país, algo que permanecerá con él el resto de su vida. Durante la secundaria y la preparatoria, Neil desarrolla una gran pasión por la aviación. En su tiempo libre construye maquetas de aviones, lee revistas especializadas y se une a un club donde aprende a diseñar modelos que realmente pueden volar. Poco a poco, ese interés por el diseño se transforma también en un deseo por volar. Así que con sus propios ahorros, toma clases de aviación y obtiene su licencia de piloto a los 16 años, incluso antes que la de manejo. Desde entonces, volar se convierte en una de sus mayores pasiones. Desde ahí está más que claro que las prioridades de este chico no son tener los pies en la tierra. Como lo adelantaron algunos años en la escuela, Neil se gradúa de la preparatoria a los 16, el mismo año en que ya tiene su licencia de piloto. Para entonces tiene claro que quiere estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad de Purdue. Con ese objetivo en mente, se presenta a un examen para obtener una beca del ejército, viajando en avión desde su pueblo hasta Indiana. Finalmente consigue la beca, que le permite estudiar en Purdue a cambio de servir unos años en la Armada. Como parte del programa de aviación naval que requiere su servicio militar, el gobierno estadounidense convoca a Armstrong, después de haber cursado tan solo 2 años de su carrera, a Pensacola, una base militar en Florida, para comenzar su entrenamiento. Para 1950 recibe sus alas doradas, lo que significa que es oficialmente un piloto de la Armada estadounidense. Pero en este periodo es cuando Estados Unidos comienza a librar una guerra. La guerra de Corea. Y recordemos que nuestro protagonista debe años de servicio en el ejército, así que no tiene otra opción más que ir al combate con tan solo 21 años de edad. Entre agosto de 1951 y marzo de 1952 participa en 78 misiones. De hecho, en la séptima casi pierde la vida cuando, en lo que se suponía que era tan solo un vuelo de reconocimiento, su avión recibe fuego enemigo y se desprende un pedazo considerable del ala derecha. Su principal tarea en la guerra es evitar la llegada de más armas a suelo coreano, para lo cual realizan bombardeos a trenes, puentes y bodegas. Afortunadamente regresa a casa sano y salvo. Y no solo eso, vuelve como un soldado condecorado sin muchos rasguños. Tanto es así que para septiembre de ese mismo año, Armstrong ya se encuentra de regreso en la Universidad de Purdue, listo para terminar sus estudios. A su regreso, conoce a quien se convertirá en su primer y gran amor, una estudiante de la carrera de economía doméstica llamada Janet Shiro. Cuando Neil se gradúa de la universidad en 1955, después de 7 largos pero provechosos años, se da cuenta de que su campo de estudio está experimentando un cambio considerable. Ahora su carrera se enfoca en el diseño de naves espaciales, mientras que el diseño de aeroplanos queda relegado a un segundo plano. Y es que este inusual cambio se debe en parte al inicio de la guerra.
Fría. Este hecho es fundamental para entender el por qué comenzó la carrera espacial y por qué han surgido tantas teorías de conspiración al respecto de si llegamos o no. Pero la explicación que te voy a dar no va a ser la típica de clase de secundaria. A mí me gustaría entender e indagar un poco más. Así que pon atención. Ya casi todos sabemos que los principales actores en esta Guerra Fría fueron Estados Unidos y la Unión Soviética en una pelea sin armas por ver qué modelo ideológico y económico era mejor, si el capitalismo o el comunismo. El problema con esta explicación es que es demasiado reduccionista, así que ahí te va algo más profundo. En parte sí fue por temas ideológicos, pero no tanto por amor al capitalismo o al comunismo, sino por lo que cada bloque representaba. Para Estados Unidos, el comunismo no era solo una doctrina política distinta y ya, era una amenaza a su forma de vida, a su influencia global y sobre todo a su hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Una relación de supremacía que ejerce un grupo sobre otros, generalmente basada en normas o ideas. De este modo, un estado, una clase social o un grupo económico pueden influenciar a otros o dictarles los modos de obrar, pensar o comportarse. Y del lado de la Unión Soviética, sí, claramente, el capitalismo representaba siglos de desigualdad, explotación y dominio imperialista, pero también era una excusa perfecta para legitimar su control interno y sus expansiones externas. Todo esto se originó después de la Segunda Guerra Mundial, pues quedó un pequeño vacío de poder y alguien tenía que tomarlo, alguien tenía que ser dueño del orden mundial. Y ser dueño de este orden, en esencia, te pone en una posición de dictar las reglas del juego global. ¿Quién decide qué sistemas políticos y económicos son los válidos? ¿Qué monedas se usan para el comercio internacional? ¿Qué idioma predomina en la ciencia? ¿Qué cultura se exporta como universal? ¿Qué país define la narrativa de lo que es correcto o incorrecto? Y Estados Unidos temía más que nada perder el control del mundo. El miedo no era solo que alguien dijera viva el comunismo, sino que más países salieran de su órbita de influencia. Eso significaba menos mercados, menos aliados y menos poder. El miedo al comunismo en el discurso se centraba en la libertad, pero en el fondo era miedo a perder la posición dominante en el mundo. Y esa palabra es importante, libertad. Pues era moralmente superior, pero sobre todo efectiva, porque permitía presentar cada acción, por más cuestionable que fuera, como una defensa del bien. Pero muchas veces ese discurso sirvió para encubrir intervenciones, golpes de estado, imposiciones económicas y culturales. Porque sí, se le llamó Guerra Fría porque se supone que no hubo balas ni misiles cayendo directamente sobre Moscú o Washington. Pero eso no significa que no se haya derramado sangre, muchísima sangre. Lo que a menudo se pasa por alto es que esta guerra sí tuvo combates y muchos, solo que se libraron lejos de las capitales de las superpotencias, en los rincones del mundo donde la vida era más prescindible para los que estaban en la cima. A esto se le llama guerras subsidiarias o proxy wars. Eran conflictos locales en apariencia, pero alimentados desde las sombras por Estados Unidos o la Unión Soviética, que armaban, entrenaban y financiaban bandos enteros para defender sus propios intereses sin mancharse las manos de forma directa. Vietnam, por ejemplo, fue uno de los campos más crueles. Millones de personas murieron. Pueblos enteros fueron arrasados, familias quedaron partidas para siempre y generaciones crecieron entre ruinas sin saber si al día siguiente habría escuela o bombardeo. En Afganistán, la invasión soviética desató una guerra que fue alimentada por Estados Unidos, dando lugar a décadas de violencia, grupos radicalizados y una población civil atrapada entre balas que no eran suyas. En América Latina, dictaduras como la de Pinochet en Chile o la de Videla en Argentina recibieron apoyo o respaldo por el simple hecho de ser anticomunistas. El resultado, miles de muertos, desaparecidos, personas arrancadas de sus casas en la noche, madres que aún hoy buscan a sus hijos. Y un sinfín de ejemplos más que no voy a mencionar porque si no nunca acabamos. Hace años que investigué todo este tema me surgió la duda. ¿Qué tanto puede ganar un país para que valga la pena que se pierdan tantas vidas y tantos recursos? ¿Qué ganan los presidentes, los altos mandos y también, de forma más indirecta, la gente común? En lo económico, el bando que domina puede imponer su moneda como referencia global, lo que le da ventajas como imprimir dinero con menos consecuencias y acceder a créditos baratos. Militarmente, tiene bases en muchos países, lo que le permite intervenir, proteger aliados e influir en distintas regiones. En lo político, su poder en organismos internacionales le permite tomar decisiones a su favor, premiar aliados y castigar opositores sin parecer autoritario. Y en lo cultural, exporta su estilo de vida como ideal, logrando que millones lo adopten sin necesidad de imponerlo. Entonces, sí, conviene ser líder del orden mundial, cueste lo que cueste. Ahora, además de librarse con balas en otros países, la Guerra Fría también se libró en otros frentes, en los mercados, en las pantallas de cine y en la manera en que entendemos el mundo. Y uno de esos frentes, quizás el más simbólico de todos, fue
el espacio. Esto no traería ningún retorno económico. Literalmente ninguno de los dos países iba a ganar ni $1, ni a mejorar la calidad de vida de su gente o ganar territorio, pero sí representaba algo mucho más importante. Y eso te lo contaré en un momento. Al terminar la universidad, Neil consigue un trabajo en el laboratorio Lewis de propulsión de vuelo, ahí mismo en Ohio. Pese a esto, solo permanece en ese puesto unos meses porque la oportunidad que llevaba esperando por mucho tiempo finalmente llega. Le ofrecen empleo como piloto de pruebas en la Comisión Consultiva Nacional de Aeronáutica, que esencialmente es la precursora de la NASA. Esta base es como el Edén para los pilotos, ya que fue el primer lugar en donde, unos años atrás, se rebasó la barrera del sonido gracias al desarrollo de tecnologías innovadoras. Esto es precisamente lo que Neil buscaba, pues su meta es convertirse en un piloto de investigación cuyo objetivo es mejorar la ciencia y la tecnología de la aviación. Las buenas noticias no terminan con la oferta de trabajo, pues ese mismo año se compromete con Janet Sheeran. Su nuevo empleo en la base de la Fuerza Aérea lo obliga a mudarse a California, a pesar de que Janet vive en Wisconsin, pero esto no lo detiene. En su camino a la base, se detiene a visitar a Janet y le pide matrimonio. Después de la boda, se mudan a una cabaña en California, cerca del trabajo de Neil, y en este remoto lugar forman su familia. El primer hijo de la pareja, Eric, nace en 1957, seguido por Karen Ann, quien llega al mundo un par de años más tarde. Pero es en este punto de la historia cuando las cosas se ponen interesantes. Pues mientras todo esto sucedía, la Unión Soviética había estado trabajando en su propio programa espacial, el cual acaba de dar resultados. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Esta es una esfera metálica de apenas 58 centímetros que emitía un simple bip bip desde el espacio. Pero ese sonido retumbó en todo el mundo, en especial en Estados Unidos, donde fue recibido como una alarma. No era solo que los soviéticos hubieran lanzado un satélite, era que por primera vez alguien más había llegado primero, dejando un mensaje indirecto muy claro: podemos llegar más alto y más lejos. Pero la cosa no se queda aquí. Un mes después, los soviéticos vuelven a hacer otra hazaña, el Sputnik 2, solo que esta vez está tripulado, no por humanos, pero sí por una perrita, Laika, el primer ser vivo en órbita en toda la historia de la humanidad. Desgraciadamente, este lindo perrito no sobrevivió, pero sí fue otro golpe simbólico. Estos dos sucesos seguidos causaron una gran frustración en Estados Unidos, y la moral se debilitaba aún más debido a que habían habido algunos intentos fallidos y explosiones en la plataforma de lanzamiento que aumentaban la presión. Por estos motivos, el gobierno decide crear una agencia especializada para responder con fuerza. En 1958, tan solo un año después de los logros de la Unión Soviética, se crea la NASA. La creación de la NASA son buenas noticias para Estados Unidos, pero en la vida personal de Neil, las cosas no van tan bien. Desafortunadamente, la tragedia no tarda en tocar a la puerta de la familia Armstrong. El 4 de junio de 1961, lo que era un agradable paseo familiar se convierte en una pesadilla cuando Karen tropieza y se golpea la cabeza. Cuando la pequeña no mejora, sus padres piensan que tal vez ha sufrido una contusión, por lo que la llevan al hospital de emergencia. Neil debe marcharse a los pocos días por cuestiones de trabajo, así que Janet se encarga de llevar a la niña a sus estudios y chequeos, pues parece que con cada día que pasa, su condición empeora. El día en que acude a emergencias, Karen ya no puede formar palabras y sus ojos se ponen en blanco. Después de una serie de estudios médicos, los doctores localizan un tumor cerebral en la pequeña de 2 años e inmediatamente inician un tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer. Durante el siguiente mes y medio, la niña recibe quimioterapias agresivas para intentar controlar el tumor y parece que están funcionando. La familia aprovecha para regresar a su casa en la cabaña, aunque solo durante los fines de semana. Desafortunadamente, esta mejora es solo temporal y al poco tiempo los síntomas regresan. Karen pierde el equilibrio, lo que le impide caminar y sufre de estrabismo. Los doctores les informan que solo queda una opción que podría salvar a la pequeña, pero es muy riesgosa. Se trata de un nuevo tratamiento con rayos gamma a base de cobalto, capaz de penetrar aún más en el cerebro. La mala noticia es que este rayo no solo destruye las células, sino que también ataca el tejido sano. A pesar del riesgo, Neil y Janet saben que es la única opción que tienen, así que someten a Karen al tratamiento. Sin embargo, el cuerpo de la niña ya está muy debilitado por la primera ronda de quimioterapias y después de unas sesiones es evidente que no podrá soportarlo. Es así como los doctores les dan la peor noticia. Lo mejor será llevarla de regreso a casa para que pase sus últimos días en paz. La familia logra celebrar la última Navidad de Karen juntos, pero unos días después la pequeña vuelve a empeorar. Karen Ann Armstrong muere acompañada de sus padres. Al poco tiempo de esto, la Unión Soviética deja claro que está en la delantera, pues en 1961 logran otro hito histórico. El cosmonauta Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio y orbitar la Tierra. Bastaron 108 minutos en el espacio para convertirlo en un héroe global y remarcar la posición de la Unión Soviética como la número 1 en esta carrera. Esta carrera parece que ya tiene un claro ganador, pero Estados Unidos sabe que no puede darse el lujo de perder, por lo que su respuesta después del evento de Yuri Gagarin es inmediata. En un discurso que pasaría a la historia,
historia, el presidente John F. Kennedy, en mayo de ese mismo año, lanza un reto monumental: poner a un hombre en la luna y regresarlo con vida antes de que termine la década. Es una meta ambiciosa, casi imposible, pero eso era justamente lo que la hacía tan poderosa. Ahora, si lo vemos de una manera superficial, todos estos logros y avances pueden parecer una simple competencia de egos, pues pareciera que no sirven de mucho más que para demostrar que uno es mejor tecnológicamente hablando que otro, lo que podría parecer una tontería si tomamos en cuenta que se están destinando miles de millones de dólares, dinero que bien podría ir a programas sociales o mejorar el día a día de los ciudadanos de cada país, pero nada más lejos de la realidad. Esta competencia por ver quién logra la mayor proeza es importante porque le da un mensaje a los demás países que observan esta competencia. Cuando un país logra una proeza espacial, como lanzar el primer satélite, enviar al primer ser humano al espacio o poner un pie en la luna, capta la atención del mundo entero, sí, de sus ciudadanos y la prensa, pero también de los gobiernos, líderes y pueblos de todos los rincones. Eso genera una influencia diplomática automática y ocasiona que muchos países que estaban indecisos sobre con qué bloque alinearse, veían en esos logros una señal de ellos tienen la tecnología, ellos tienen el futuro. Así que estas hazañas son demostraciones para que los países se decidieran si apoyar a Estados Unidos o a la Unión Soviética, con la esperanza de apostarle su lealtad a quien creían que ganaría el control global. Y claro, en caso de aliarse con el que fuera a ganar, el país al que se aliaran lo recompensaría muy bien. Y para ese punto ya se había dejado claro que la victoria, el símbolo más grande de fuerza, sería poner al primer hombre en la luna. Así que en el fondo, poner una bandera en la luna no servía para colonizarla, servía para marcar territorio simbólico, mostrar que tu sistema económico, político y social era capaz de lograr lo inalcanzable. No importaba si eso costaba lo mismo que construir miles de escuelas u hospitales, importaba lo que representaba. Al poco tiempo de la muerte de su pequeña, Neil ya está de vuelta en la oficina, algo que Janet resiente porque la ha dejado sola. Sin embargo, esta es la única manera que Neil conoce para lidiar con el dolor, evitar pensar en él. No quiere enfrentarse a la pérdida de su hija, así que evita cualquier tipo de conversación sobre el tema, incluso con su propia esposa. Posteriormente, Neil se une al programa espacial de la NASA. Pero esta decisión no fue un impulso repentino, sino que nuestro protagonista presenció algo que le ayudó a tomar esta decisión. El 20 de febrero de 1962, John H. Glenn, como parte del proyecto Mercurio, se convierte en la primera persona en orbitar la Tierra 3 veces, y cuando Neil ve la noticia, se emociona muchísimo, ya que comienza a poner a Estados Unidos de nuevo en esta carrera. Neil no es parte del equipo de pilotaje de esta misión, pero su trabajo de investigación en otro proyecto resulta crucial para solucionar un problema con el sistema de rescate de la nave Mercurio. Esto le otorga cierto prestigio, y bien que se lo ha ganado. Debido a la promesa del presidente, la NASA inicia la búsqueda de un nuevo equipo de astronautas, quienes deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser un piloto de pruebas experimentado. Segundo, contar con una licenciatura en física, biología o ingeniería. Y tercero, tener experiencia en vuelos experimentales dentro del servicio militar, el sector de la aeronáutica o la NASA. Para este momento, Neil ya cumple con todas estas características en los 3 sectores. De hecho, es casi como si estuvieran pidiendo a Neil Armstrong directamente. Neil presenta su solicitud, un poco tarde, por cierto, para el programa espacial y se somete a duras pruebas físicas y psicológicas que determinarán si es seleccionado o no. Después de varios meses de espera, Neil recibe una llamada en su casa. Es el director del departamento de astronautas de la NASA, quien le tiene muy buenas noticias. Está dentro del equipo. Este grupo está conformado por solo 9 hombres, los mejores entre los cientos de candidatos que se postularon. Un enorme logro para Neil. Los años 1963 y 1964 los pasa en entrenamiento básico, aunque de básico no tiene mucho. Reciben clases de física e ingeniería, pero también deben someterse a una serie de pruebas diseñadas para evaluar su capacidad de supervivencia en el viaje desde la Tierra hasta la Luna y de regreso. Entre estos exámenes se encuentra uno en el que les rocían agua helada en el oído y otro en el que deben mantener un pie dentro de un balde con agua congelada hasta que ya no puedan soportarlo. También está la prueba que probablemente más se asocia con el espacio, la máquina giratoria que simula las fuerzas que experimentarán en el lanzamiento. El objetivo es que el astronauta logre estabilizar la máquina antes de desmayarse. Claro, nadie lo consigue en el primer intento, ni siquiera Neil, y el vértigo es tan intenso que acaba vomitando. Ser astronauta no es para los débiles. Sin embargo, entre las peores pruebas está una en la que encierran al candidato en un cuarto pequeño a una temperatura de 63 grados. Armstrong la soporta sentado en una esquina, tratando de evitar todo movimiento y pensamiento. A pesar de las arduas pruebas, Neil se encuentra más enfocado que nunca. Esto lo ayuda a apartar de su mente el dolor que sigue sintiendo por la pérdida de su hija, aunque la tristeza revive ahora que acaba de nacer su tercer hijo, a quien llaman Mark.
pero tiene que enfocarse en su tarea, porque los Estados Unidos acaban de sufrir otra derrota ante la Unión Soviética, porque ellos se han convertido en los primeros en realizar una actividad extravehicular, lo que esencialmente significa que el astronauta sale de la seguridad del casco presurizado de la nave mientras se encuentra en el espacio. Se supone que la NASA mandaría una misión pronto, pero ya no tiene caso. Deben apuntar a la Luna. Pero para lograr esto, todavía les falta un largo camino y deben ir por pasos. Uno de ellos es lograr realizar exitosamente un encuentro espacial, lo que significa que dos naves se acerquen durante el viaje. Para esto crean el proyecto Gemini 5, en el que Neil es tripulación de respaldo junto con uno de sus compañeros de clase, Elliot C., quien se había convertido en un muy buen amigo suyo. Cuando el Gemini 5 despega en agosto de 1965, Neil no está a bordo del cohete, pero sí forma parte esencial de la planeación y desarrollo del equipo, lo que hace posible un viaje espacial de 7 días, algo fundamental para próximamente volar a la Luna. En pocas palabras, Gemini 5 es un éxito, y gracias a esto la NASA se encuentra un paso más cerca de la Luna. 3 semanas después del aterrizaje del Gemini 5, anuncian la tripulación del Gemini 8. Neil Armstrong sería el comandante de esta misión, un gran honor para cualquier astronauta. Pero, desgraciadamente, la vida de Neil cambia de un momento a otro, pues un mal día recibe terribles noticias. Elliot murió esa mañana en un accidente de avión. Una vez más, al igual que lo hizo cuando perdió a Karen, se refugia en su trabajo, pero esta vez no tiene opción, pues tiene una responsabilidad con la tripulación del Gemini 8. Pasa los siguientes 6 meses preparándose incansablemente para la misión, por lo que cuando llega el tan esperado día del despegue, Neil está preparado para lo que sea. Con el Gemini 8 es la primera vez que desde que comenzó su carrera como astronauta, Neil sube a una nave espacial. Pero la espera vale la pena. Esta es la misión más compleja del proyecto Gemini hasta ahora, porque el objetivo no es solamente realizar un encuentro espacial. La meta del equipo de Neil es realizar un acoplamiento con el vehículo no tripulado, Agena, algo que nunca antes se ha logrado. Neil y su compañero David Scott deben tener una precisión casi sobrehumana para lograr una hazaña como esta. Pero después de todo, es para esto que han estado entrenando tanto. Por la mañana del 16 de marzo de 1966, todavía en tierra, Armstrong y Scott se preparan y suben a la Gemini. Abrochan los cinturones de seguridad y la compuerta se cierra. Y el cohete despega con éxito. Una vez en órbita, Armstrong puede ver a la Agena desde su ventana y se prepara para el proceso de acoplamiento. Para que tengas una idea más clara de lo difícil que es lo que intentan hacer, ambos vehículos se mueven a 18,000 kilómetros por hora. Al principio todo parece ir bien, pero los problemas comienzan en la 7ª hora de la misión. Pierden control sobre la nave y ambos vehículos, ahora unidos, comienzan a girar a más de una revolución por segundo. La visión de Armstrong y Scott se torna borrosa. Intentan seguir las órdenes de la base de control. Han perdido cantidades peligrosas de combustible, el cual no se pueden dar el lujo de perder. Al final se aborta la misión. Pero a pesar de los problemas, se considera un éxito. Los pilotos regresan sanos y salvos y el Gemini representa el primer acoplamiento espacial realizado con éxito, a pesar de que sus pilotos casi pierden la vida. La última aportación de Neil al proyecto Gemini es la misión número 11, en donde sirve como comandante de reserva. Más que nada se encarga de enseñar a los pilotos que estarían a bordo de la nave. Después del proyecto Gemini, lo que sigue es la misión que todos habían estado esperando, el Apolo. La misión que pondría al primer hombre en la Luna. La primera misión será tripulada por uno de los amigos más cercanos de Neil, Ed White. Cuando recién le dan la noticia, los dos están muy emocionados, pues finalmente ha llegado el momento que el país entero espera con ansias. Lo que no saben es que la primera misión del Apolo terminará en una tragedia. El 27 de enero de 1967 se lleva a cabo una simulación de lanzamiento del Apolo 1 para revisar que todo esté en orden antes del gran día. Es una prueba desconectada, lo que significa que la nave no lleva combustible y todos los sistemas externos han sido desconectados. Básicamente, nada puede salir mal. Mientras la simulación del Apolo 1 está en marcha, Neil se encuentra en la Casa Blanca, muy ocupado con la firma del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de la ONU, por lo que no tiene idea de lo que está pasando en ese mismo momento en la base. De vuelta en la nave, los tripulantes tienen problemas para comunicarse con la sala de control, algo que le preocupa mucho a los astronautas. De repente, uno de los sistemas dentro de la cabina hace un cortocircuito y todo se prende fuego. Pues como estaba lleno de oxígeno puro y completamente sellado, el fuego se propagó en segundos. Los 3 hombres dentro de la cabina piden ayuda a gritos a la sala de control, pero debido a los problemas de conexión, el auxilio llega demasiado tarde. Desgraciadamente, ninguno de los tripulantes sobrevive. De regreso en Washington, después de que las sesiones diplomáticas terminaran y ya cuando Neil se encuentra en su hotel, recibe una llamada del Centro de Naves Espaciales Tripuladas, quienes le cuentan las terribles noticias. Sus amigos Ed White, Gus Grissom y Roger han muerto. Neil pasa el resto de su noche bebiendo junto a algunos de sus compañeros del programa espacial que también asistieron a la firma del tratado. A raíz de lo ocurrido con el Apolo 1, se suspenden todos los vuelos planeados para el proyecto durante los siguientes meses, tiempo en el que se lleva a cabo la investigación sobre el accidente y se realizan los
arreglos pertinentes en la nave. El accidente que cobró la vida de 3 astronautas hizo que muchos dudaran del programa espacial. La indignación creció aún más debido al contexto en el que todo esto sucedía, pues la guerra de Vietnam ya había causado miles de muertes y desatado protestas masivas en todo el país. A esto se sumaban las desigualdades sociales y el auge del movimiento por los derechos civiles afroamericanos. En ese clima, mucha gente se preguntaba, ¿para qué gastar millones en ir a la luna si hay personas muriendo de hambre o sufriendo en casa? A pesar de las críticas al programa, este debe continuar. El presidente le ha prometido a la nación que pondrá a un hombre en la luna antes que termine la década y el tiempo se agota. Hasta ahora no era seguro si Neil formaría parte de la tripulación que viajaría a la luna, pero tras la muerte de Ed, Gus y Roger, el director de la NASA, Dickie Slayton, toma la decisión. Neil Armstrong estará entre los astronautas que harán la travesía. A pesar de tener su lugar casi asegurado en la misión más importante de la historia aeroespacial, ocurre algo que casi lo arruina todo. A mediados de 1968, Neil sube a un vehículo de entrenamiento para llevar a cabo un vuelo de prueba relacionado con el alunizaje. Todo parece ir bien, pero después de 5 minutos en el aire, Neil pierde control sobre el vehículo. Recuerda que la muerte de Gus y los demás sigue fresca en la memoria de Neil y la muerte se ha hecho una posibilidad cada vez más probable en este viaje que emprenderá. En cuanto los problemas empiezan, Neil toma una decisión en una fracción de segundo que salvaría su vida. En lugar de intentar retomar el control, Neil pica el botón de expulsión y cae desde una altura de 70 metros. El vehículo se impacta en el suelo y estalla en llamas. Por su parte, Neil aterriza y sí, sufre algunas heridas, pero nada demasiado grave. Cuando sus compañeros lo ven, se asustan por el estado en el que se encuentra, con raspones y golpes en la cara. Le preguntan, preocupados por lo que pasó en el vuelo, pues escucharon que casi no la libra. A esto Neil solo contesta, sí, siendo un hombre de pocas palabras, y regresa de inmediato al trabajo. Tienen una misión que completar. Durante los siguientes meses se llevan a cabo las misiones número 8, 9 y 10 del proyecto Apolo, cuyo éxito demuestra que ha llegado el momento de poner a un hombre en la luna. En diciembre de 1968, Dickie Slayton le ofrece a Neil el puesto de comandante del Apolo 11, a lo que él responde con un rotundo por supuesto. Como parte de su tripulación están también Buzz Aldrin como piloto del módulo lunar y Michael Collins como piloto del módulo de mando. Algo particular de estos tres es que en realidad no eran buenos amigos. Ellos mismos se describen como amistosos desconocidos, pero trabajan lo suficientemente bien juntos como para llevar a cabo una hazaña como esta. En las juntas de preparación para el despegue se decide que Neil sea la primera persona en pisar la luna, ya que la NASA lo ve como un hombre con poco ego, enfocado en la misión y con los pies firmemente plantados en la Tierra. La mañana del 16 de julio de 1969, los tripulantes del Apolo 11 se someten a su última revisión médica antes de comenzar la misión. Una vez que les dan el visto bueno, son transportados a la rampa de lanzamiento. Es evidente en sus rostros la importancia de la misión que les ha sido confiada. Este evento es televisado en vivo, por lo que el mundo entero los observa. Fallar no es una opción, pues del resultado de este día depende la percepción que tomará la historia. Algunos observan desde sus casas y otros desde la sala de control de la NASA, pero todos contienen la respiración. La secuencia de ignición ha comenzado. Cuando finaliza la cuenta regresiva, la nave despega. El miedo de las catástrofes anteriores es real, pero afortunadamente para nuestros pilotos todo sale bien. El Apolo 11 consigue salir con éxito de la atmósfera. Para evitar el síndrome de adaptación espacial que muchos astronautas en misiones anteriores han experimentado, mantienen su horario sincronizado con el de la Tierra. Comen 3 veces al día y duermen 8 horas. Saben que deben estar al 100% de su capacidad física y mental para llevar a cabo su cometido. Después de su segunda órbita alrededor de la Tierra, se dirigen ahora sí a su destino, la Luna. Llegan al lado oscuro del satélite y entran en su órbita. A través de la ventana de la nave logran ver la superficie lunar y quedan sin aliento. Nunca nadie había estado tan lejos de la Tierra, de casa, ni tan cerca de ese astro rocoso que nos acompaña por las noches. Dan varias vueltas a la Luna para encontrar estabilidad en su órbita y finalmente están listos para el alunizaje. Pero aquí es en donde comienzan los problemas con la comunicación y el radar de la nave, lo que hace muy difícil monitorear a los astronautas desde la sala de control. Esto, claro, desata un caos contenido en Houston, porque hasta este momento todo parecía ir bien. La sala se encuentra en total silencio. Los hombres viendo sin descanso las pantallas que les dicen en dónde y en qué estado se encuentra la nave, rezando por el bienestar de sus astronautas. Por si fuera poco, una alarma se enciende en el tablero de la nave, el número 1202, brillando en la oscuridad. Una alarma que ni Neil ni Aldrin habían visto antes. Intentando no perder la cabeza, Neil se dice a sí mismo que mientras el motor siga funcionando, él sigue teniendo el control de la nave y harán todo lo posible para completar la misión. Así que le dicen a la sala de control en una conversación entrecortada por los problemas de comunicación que continuará a pesar de la alarma. Están dispuestos a arriesgarlo todo. Ahora que la decisión ha sido tomada, el módulo en el que se encuentran Armstrong y Aldrin, apodado por Neil como el Águila, se desprende del módulo llamado Columbia, donde los espera Collins. Así, los astronautas comienzan su descenso. Pero mientras más se acercan a la Luna, se dan cuenta de un problema. En el terreno al que el piloto automático los está llevando hay demasiadas piedras, lo que podría poner a la misión y sus vidas en peligro.
Neil toma la decisión y les avisa que deben buscar otro lugar en donde alunizar, porque de lo contrario la misión correría peligro. Pero la misión ya está en peligro. Si Neil y Aldrin no encuentran otro lugar en donde aterrizar, todo habrá sido en vano. Además, esto significa que gastarán más combustible de lo planeado, otro factor de riesgo para el éxito de la misión y la supervivencia de los astronautas. Neil toma control manual de la nave y la guía hacia el oeste, pero el combustible se está acabando rápidamente. De regreso en la sala de control, los operadores calculan el tiempo que les queda a Neil y Aldrin para aterrizar y cada vez es más poco. Tienen que hacer algo y rápido. Les queda 1 minuto y todos sostienen el aliento. Con pocos segundos en el reloj, Neil se comunica con Houston. El Águila ha aterrizado. Al final encontraron un lugar perfecto para el aterrizaje, una zona llamada el Mar de la Tranquilidad. Al escuchar las noticias, la sala de control estalla en aplausos y festejos. Lograron poner al hombre en la luna, un sueño por el que trabajaron por más de una década. Mientras tanto, un pensamiento similar a este pasa por la mente de Neil. Lo logramos, se dice a sí mismo. Aproximadamente 600 millones de personas siguen cada paso del viaje desde sus televisores. Las pantallas muestran los movimientos de Armstrong cuando, cauteloso, comienza a bajar de la nave. Mientras desciende, pronuncia una frase que se volvería icónica. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Armstrong dirá después del suceso: de repente me di cuenta de que ese pequeño círculo, bonito y azul, era la Tierra. Levanté el pulgar, cerré un ojo y mi pulgar borró el planeta Tierra. No me sentí como un gigante, me sentí muy, muy pequeño. Buzz Aldrin lo sigue y pronto, a pesar de su asombro y de la imposibilidad de lo que están presenciando, comienzan su trabajo en la superficie lunar. Exploran sus alrededores recogiendo piedras y minerales lunares. Incluso se toman el tiempo, aunque es limitado, para realizar experimentos y recolectar partículas del Sol. Acto seguido, colocan la bandera estadounidense en la superficie de la Luna como señal de poder y símbolo de victoria en la Guerra Fría. Mientras colocan la bandera en el suelo lunar, reciben una llamada del presidente Richard Nixon, quien los felicita por su valentía. Neil le da las gracias y exclama el gran honor que sienten al haber sido elegidos para una misión tan importante. Luego continúa diciendo: representamos no solo a los Estados Unidos, sino a los hombres de paz de todos los países. Es una visión del futuro. Con esas palabras, Armstrong tocó algo profundo en todos nosotros. Hablaba de humanidad, de ese sentimiento de que al final somos parte de la misma especie y del mismo mundo. Y aunque allá abajo el planeta estaba dividido por guerras, ideologías y desconfianza, el mensaje que dio fue uno distinto. Dio un mensaje de paz. Ver ese punto azul flotando en medio del espacio, el único hogar que tenemos, fue una cachetada de humildad y un recordatorio de que solo nos tenemos los unos a los otros. Sí, todo parece felicidad y victoria hasta que entra al juego un hombre llamado Bill Kaysing. Este fue un ex empleado de Rocketdyne, una empresa contratista de la NASA que trabajaba en motores de cohetes. Pero lo importante no fue lo que hizo mientras trabajaba ahí, sino lo que escribió después. En 1974 publicó un libro titulado Nunca fuimos a la luna, el fraude de $30,000 millones de Estados Unidos. Ese libro es considerado el origen de la teoría conspirativa moderna que dice que el alunizaje fue un montaje del gobierno estadounidense. Kaysing argumentaba que Estados Unidos necesitaba desesperadamente ganar la carrera espacial para distraer a la opinión pública de la guerra de Vietnam y otros problemas internos. Y la manera perfecta de lograr estos objetivos fue, presuntamente, falsificar la llegada a la luna. Estas afirmaciones despertaron dudas en muchas personas, quienes empezaron a señalar supuestas inconsistencias, sombras que no coinciden en las fotos, y las otras dos inconsistencias son la pisada de la foto, huella que no coincide con la bota del traje de Neil, y finalmente la famosa prueba que indica que la bandera de los Estados Unidos no debería ondear, pues en el espacio no hay corrientes de aire. Para comprobar o desmentir estos mitos, encontré un capítulo de las personas indicadas para esto, los cazadores de mitos. Literalmente le dedicaron un capítulo entero a las teorías más populares respecto a este tema, así que aquí te dejo un pequeño resumen. Primero vamos con las fotos. Los argumentos principales son el de la sombra que te comenté antes y el de la inconsistencia en las líneas de las sombras de los objetos, algo que solo se podría lograr si existieran dos puntos de luz. Pero recordemos que en el espacio solo hay uno, el Sol. Para esto, los cazadores de mitos crearon un set a escala recreando esta famosa fotografía donde las sombras no coinciden, y cuando toman la fotografía, efectivamente se puede ver que las sombras se ven muy diferentes en su prueba que en la foto real. No obstante, lo vuelven a intentar haciendo más altas algunas partes del terreno, pues la superficie lunar no es completamente plana. Y después de tomar esta segunda fotografía, ven que ahora sí, la dirección de las sombras ha cambiado, lo que no desmiente completamente el mito, pero sí da una buena explicación de qué es lo que pudo haber sucedido. Y sobre el tema de la sombra en el astronauta, pues los chicos hacen algo similar, pero a mayor escala. Su teoría es que la iluminación del astronauta no se debe a que hay otro foco apuntándole, sino a que la superficie lunar refleja la luz. Para esto, quitan todas las otras fuentes de luz posibles, dejando solo la que usan para simular el sol. Ponen un sustituto de polvo lunar en el suelo con el mismo índice de reflectancia y toman la fotografía. Cuando la ven, los resultados son evidentes. La superficie es suficiente para iluminar el traje blanco del astronauta, pudiendo iluminarlo más que la sombra del suelo.
suelo. Ahora, para el tema de la huella, el equipo usa un poco de arena mojada, otro de arena seca y pisan cada una con una bota lunar para ver el tipo de huella que se deja. Y el resultado es evidente. La huella que se asemeja más a la supuesta fotografía que se tomó en la luna es la de la arena mojada, lo cual en la luna sería imposible, pues no hay humedad. Para comprobar si esto es cierto, los cazadores fueron hasta los laboratorios de la NASA, donde se les proporcionó una cámara de vacío y una sustancia que emula casi de manera perfecta el material con el que está recubierta la superficie lunar. Después calcan una pisada de astronauta y gracias a la combinación de ambos factores, la huella queda marcada casi igual a la de la famosa fotografía. Algo similar hacen con la bandera. Los chicos replicaron una con las especificaciones que usó la NASA y la metieron a una cámara de vacío. Cuando la colocan sin extraer el aire, la bandera se queda quieta enseguida. Pero cuando generan el vacío, tal como en la luna, y colocan la bandera, esta parece que ondea, exactamente igual que en los videos de la luna. Y un último argumento. ¿Por qué si en 1969 se pudo llegar a la luna con esa tecnología, ahora que tenemos más tecnología, y en teoría es más fácil, no hemos vuelto? Bueno, la respuesta parece ser sencilla, porque no hay mucho a qué volver. Y si se ha llegado a necesitar algo, es mucho más seguro mandar robots a realizar cualquier misión que se necesite. Pero, ¿qué fue de Neil después de lo que muchos consideran el momento más importante de su vida? Después del alunizaje, Neil regresa a casa con su familia y anuncia que no planea viajar al espacio nunca más. Después de trabajar un año más en la NASA, renuncia. En su lugar, acepta un puesto como profesor en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Cincinnati, en donde imparte clases durante los siguientes 8 años. Pero eso sí, sus aventuras no terminaron con el Apolo 11. En 1985, el expedicionista profesional Mike Dunn organiza una travesía al Polo Norte y reúne a un grupo de personas que, según él, son los mejores exploradores del mundo para ese viaje. Sorprendentemente, Neil acepta la invitación, aunque decide mantener su participación en secreto. Neil continúa con su vida como lo hacía antes de la fama, pero en el año 2012, debido a complicaciones médicas durante una cirugía, Neil Armstrong, el primer ser humano en haber pisado la luna, fallece. Y antes de cerrar el video, me gustaría contarte sobre un fenómeno que experimentó Neil y muchas otras personas que han viajado al espacio. Un fenómeno llamado Overview Effect o efecto perspectiva. Es un término acuñado por el autor y filósofo Frank White en 1987. Describe el cambio de conciencia que muchas personas experimentan al ver la Tierra desde el espacio, flotando sola en la oscuridad sin fronteras visibles. Edgar Mitchell, del Apolo 14, dijo que al ver la Tierra desde la Luna sintió una explosión de conexión con todo lo vivo, como si la conciencia del universo lo atravesara. Chris Hadfield, que estuvo en la Estación Espacial Internacional, hablaba de lo pequeño que se ve todo desde allá y decía, la humanidad es solo un grupo de personas compartiendo una roca. Ron Gatton dijo, ver la Tierra desde el espacio me hizo darme cuenta de que todos estamos en el mismo equipo. No hay líneas en el planeta. Las fronteras solo existen en nuestras mentes. Y tal vez Neil, al decir que era un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, estaba hablando también de eso. No hizo una declaración política, no celebró a su país, no reclamó la luna, sino que habló por todos, por nosotros, porque allá arriba no hay banderas, no hay lados, solo una tierra entera, frágil, suspendida en el vacío. Y verla así desde esa distancia, sin filtros ni explicaciones, nos recuerda algo que muchas veces olvidamos, que es que no hay otros allá abajo, solo personas como tú, como yo, viviendo, luchando y soñando bajo el mismo cielo y en el mismo planeta. Quizás por eso vale la pena recordarlo, para mirar hacia donde él miró y entender, aunque sea por un instante, lo improbable que es todo esto, que esta pequeña esfera azul en medio del silencio es el único lugar que compartimos y que estar vivos aquí, ahora, sigue siendo quizá el milagro más grande de todos.